Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bueno estar de regreso en la casa del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios hoy en esta noche. El número 56. Ahorita la hermanita lo está repartiendo. Número 56. Hoy yo quiero andar con Cristo. 56. Porque pues ese es el deseo de cada cristiano, ¿verdad? De buscar, no solo de buscar la voluntad de Dios, sino seguirle y andar en sus caminos. Amén. Número 56. Hoy yo quiero andar con Cristo. Gloria a Dios. Ya se me pasó. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en tu meditar en su palabra. Ya. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir su voluntad. Y un día con mi Cristo de la claridad. That's not how you sing it. Sí. Gloria a Dios. Alguien se acordó. Yo. Entonces le vamos a cambiar la nota. Gloria a Dios. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad. Y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Por si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Si yo quiero andar con Cristo, si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy quiero andar con Cristo, senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. Si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Gloria a Dios. ¿Cuánto más lugares? Gloria a Dios. ¿Se alcanzan a ver ahí de la pantalla o me hago más para la derecha? ¿O para su izquierda? Me hago un poco. Por si acaso no alcanzan a ver. Porque estoy tan grandote. Deja algo. Por si acaso hay hermanos que nos que tienen acceso a su Google Meet, nos pueden ver virtualmente. Parece que nadie está, pero de todos modos lo vamos a poner para que si alguien se agrega a la cita.
Es la tecnología, ¿verdad? Nos da la habilidad de poder, más que nada, comunicarnos, ¿verdad? Comunicarnos. Y hoy en esta noche no nos va a visitar nuestro hermano Diego. Pidió que le enseñara hoy en esta noche y él va a estar de regreso al próximo miércoles. Pero vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Génesis. Génesis capítulo 10. Vamos a leer el capítulo 10 entero de Génesis. Amén. Cuando lo tengan todos pueden decir amén. Génesis capítulo 10, verso 1. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Abán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Itim y Donamim. De estos, las costas de las naciones se dividieron entre sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Verso 6. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut, Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama, Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Qué nombres, ¿verdad? Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Ir, Calá y Resén. Entre Nínive y Calá, aquella es la gran ciudad. Verso 13. Misraim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Lehabim, de Neftuhim, de Patrusim, de Casluhim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. 15. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado del Jebuseo, del Arameo, del Gergeseo, Leveo, Araseo, del Cineo, del Arvadeo, Zemereo y del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendió desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad fue el padre de Salah y Salah de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg
porque en sus días fue repartido la tierra, y el nombre del hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Azar, Mavet, Herán, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Verso 32. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se pregonaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Oremos, Señor y Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia hacia nosotros, Señor, que nos has permitido, Señor, venir a este lugar a escudriñar, a aprender más de tu palabra y aprender más de ti. ¿Quién eres tú? Te pido, Señor, que nos abras entendimiento, que nos abras los corazones, abre nuestras mentes, fortalécenos, guárdanos en tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos llegar a toda verdad. Bendice tu pueblo, en el nombre de Jesús te pedimos esas cosas. Amén y amén. Gloria a Dios. Si ustedes pensaban que los nombres mexicanos eran algo de qué como, ¿cómo se dice? Boast, de qué decir, no, que esos nombres mexicanos. Tengo un tío y un abuelo que se llaman Catarino. Tengo una tía que se llama Librada. Tengo familiares que tienen unos nombres que, pues no sé uno por qué, ¿verdad? Casi se me pone a mí Enrique de Santolima o algo así, porque ese es el día donde yo nací. El santo, el día donde yo nací. Bueno, en Génesis, muchas veces, thank you, mijo. Thank you, baby. Muchas veces, cuando llegamos a estos pasajes, los medio leemos. Porque decimos, ¿y pues esto para qué? ¿Para qué tanto nombre? Y que Micta, que Hicta, que el Malabim, y que el Salabim, y Saladán, y Saladitas. No saladitas. Pero tiene su propósito, porque está en la palabra de Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es ver qué es el propósito, ¿verdad? Porque si vamos a crecer más en lo que Dios está haciendo en el libro de Génesis, si nos acordamos a lo que estamos aprendiendo de Génesis, que es la historia de la humanidad primordial, antes de Abraham. Abraham viene siendo el padre de la fe. Comienza la narrativa en Génesis 12. Y diríamos que el 12, el 15 y el 17 de Génesis son lo que lanzan el resto del texto de la Biblia. Porque se enfocan en la promesa, el pacto. El pacto de Abraham, el hecho de que Dios le promete tierra, le promete descendencia y otras dos más cosas que vamos a ver al rato. Para el próximo miércoles esperamos llegar a ese para Abraham. Ya el domingo que viene vamos a estudiar el capítulo 11 y si Dios permite y si no ha regresado, pues capítulo 2 el next week. Pero en el 10, miramos todas estas, comienza la palabra generaciones. Todas estas generaciones. ¿Qué vamos a hacer hoy en este día? Pues solo vamos a hacer unas pocas cosas porque no nos da tiempo para desarrollar cada tema en este capítulo. Pero lo que sí vamos a ver es que aquí se refiere a la tabla de naciones. Cuando usted lee capítulo 10 y usted comienza a estudiar el capítulo 10, se va a encontrar con la descripción del capítulo 10 como la tabla de las naciones. La descripción y donde surgen todas las naciones en el tiempo de Génesis. Entonces aquí salen
como leímos hoy en esta mañana, ahí salen los gergeseos, los amoreos, los moabitas, los jesubitas, los arceos, los cineos, y todas estas personas van a ser las personas que usted y yo vamos a leer cuando lleguemos al libro de los jueces. Y estas son las tribus que surgieron después del diluvio. Y viene siendo toda la región de Asia Menor, de Asiria, del oriente, de áreas como de la India, que es modernamente India hoy, y luego hasta el sur de África y en el desierto de las naciones árabes. Pero todo esto, hermanos, tiene su punto teológico. Porque acuérdense, el libro de Génesis ve hacia adelante, la esperanza, la promesa de Génesis 3:15, que viene siendo la promesa del Evangelio. Algo que tenemos que notar cuando estudiamos el libro capítulo 10 es de que hay ciertas similaridades en el capítulo 10 y el capítulo 11. Generalmente, el capítulo 10 y el capítulo 11 se leen al mismo tiempo, en un solo estudio. Aquí lo vamos a quebrar para estudiarlo más o menos bien. Pero usualmente, si usted está leyendo Génesis 10, usted va a seguir hasta Génesis 11. Porque si usted se acuerda qué sucede en Génesis 11, ¿qué sucede en Génesis 11? La torre de Babel, ¿verdad? Y es cuando todas las naciones se unen para hacer con una sola lengua y quieren alcanzar los cielos, ¿verdad? Quieren alcanzar los cielos y Dios, ¿qué los hace? Los desparrama. Pues hay ciertas similaridades en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Primero, hay referencias a la tierra. Capítulo 10, versículo 5 dice que de estos, las costas de las naciones se dividieron entre sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Si usted lee el capítulo 11, versículo 1, parece que la hermana ya lo está leyendo. ¿Qué dice la palabra, el verso 1? El del 11. Amén. Comienza el verso 11, dice, toda la tierra, ¿verdad? Y el capítulo 10, verso 5 dice, de las cosas de las naciones se dividieron en sus tierras. Hay similares cosas sucediendo aquí. Nos da a entender que estos dos libros se tienen que leer juntos, estos dos capítulos, porque está recalcando una narrativa. Ahora, la semana pasada hablamos de la vida de Noé, y que de la vida de Noé no es una vida ejemplaria, porque aunque fue un hombre de fe, y lo vemos en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, que fue un hombre de fe, acuérdense el pecado de Noé. Se embriagó y su hijo lo vio desnudo. Y posiblemente estamos pensando sobre ese tema de que Noé se embriagó. Dice que trabajó la tierra. Y para los que saben sembrar, los que tienen manos para sembrar, saben cuánto tiempo dura para cosechar uvas, si va a ser un vino. Lleva meses para que las uvas crezcan. Y tiene que tener su propia temporada. Y ahora estas uvas tienen que crecer. Y no solamente eso, las cosechan y las fermentan. Eso toma más tiempo, fermentarse. Saliendo del arca, del arca, Noé ya se puso a trabajar porque quería su vinito, ¿verdad? Y se embriagó y quedó ahí desnudo, ¿verdad? Bueno, no son ejemplares esas personas, sino que está dándonos una narrativa. No está diciendo que vivamos como Noé, nos está mostrando que fue quizás por lo menos un tipo de Jesús. Porque si nos acordamos en el capítulo 5 de que la esperanza que Noé iba a venir a salvarlos de los labores de la tierra, no sucedió así, porque cayó de nuevo, porque seguimos con de que en Génesis 3 el hombre pecó. El hombre pecó y ahí sigue, y sigue la narrativa
cargando ese mismo tema de que el hombre pecó y que solamente mirando hacia adelante vamos a ver que es Jesús que nos viene a librar de ese pecado. Amén. Hay similaridades en el libro de Génesis con el 10 con el verso capítulo 11. En el capítulo 10, verso 5, hay dos palabras que se usan. Hay la palabra de repartidos. En 10:5 dice, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme. La palabra es dividieron, pero mejor dicho es repartieron, fueron repartidos. Y en el capítulo 11, versículos 6 y 7, dice la palabra, 11, 6 y 7 dice, y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan a hacer les será imposible. Verso 7, vamos, bajemos y confundamos. Confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda de la lengua del otro. Lo confundamos, esparcidos, y luego los esparce sobre los dispersa. Verso 8, perdón. Le puse hasta el 7, pero es hasta el 8. Dice en el 8, así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra. Estas dos palabras, la comparación, similaridades que vemos en el capítulo 10 y en el versículo 11, de que en el 10 miramos que Dios los reparte sobre la tierra en la área de las costas. Y no solo eso, sino que también en el 11 miramos que los esparcidos, los desparce, los separa. También otra similaridad que miramos y observamos cuando leemos y comparamos el capítulo 10 al 11, es las dos palabras. En el verso 5 dice que usa la palabra divididos. Y la palabra divididos en el hebreo da sentido como de peleg. Peleg significa divididos. Y en el capítulo 11, Babel significa confundir. Los divide y los confunde. Hay similaridades que están aquí. Nos da a entender que estos dos capítulos deben de ser leídos como en unidad, en una sola unidad. Pero como nuestros traductores nos quieren ayudar para memorizar, para aprender, acuérdense que los capítulos y versículos no son agregados al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento hasta después de 200 o 300 años después de Cristo. No tiene capítulo y no tiene verso. Se le agregan para organizarlo, porque entramos en una etapa donde había un mundo donde no leía. Había un mundo donde no sabía leer. La mayoría de la gente no leía. ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron? Es agregarle números para ayudarles con la memorización de los textos. Aquí en este mapa que usted ve aquí al frente, miramos posiblemente lo que es la dispersión. Cómo son desparcidos, cómo son movidos la gente y la área donde ellos habitan. Aquí en lo verde se supone que los familiares de Shem, que viene siendo Arabia y Asia, o el medio, o el oriente, al oriente. Para el lado de África, ¿qué familia miramos que va para allá? Ham. Es Ham, pero le ponen ahí Ham. Porque en el hebreo es Ham, con pero ahí le ponen Ham porque es más fácil leerlo. La gente de Cam, ¿y quiénes son Cam? Fueron los que Dios maldice. En el libro fue que Dios maldijo por verlo encuerado. A su hijo, lo maldijo. Noé maldijo a su hijo.
y pues ya, y lo hizo siervo. Y, y si notan, están en África, son enviados a África, son dispersidos a África. Y créame, hay unas interpretaciones bien racistas, que dicen, pues con razón, si son los de África, descendencia de Canaán, pues son esclavos a todos, ¿verdad? Y ahí en el siglo 1800, 1900, ya ven que o en el 1700 es la esclavitud de los afroamericanos, ¿verdad? Y habían predicadores que usaban ese tipo de interpretación para decir, pues ahí está en la Biblia, son descendientes de Canaán. Pues es la voluntad de Dios. No, hermanos. Toda persona está creado con la imagen de Dios. Todos tienen la dignidad de la imagen de Dios. Y Jafet, ¿para dónde se esparcen? Para el área de Europa, al norte. Estos dos libros, estos dos capítulos generalmente son leídos en unidad. ¿A qué se refiere el capítulo 10 de Génesis? ¿Qué es lo que usted debe de sacar del capítulo 10? Las tablas de las naciones. ¿Por qué es importante las tablas de las naciones? Porque ahí vamos a ver la genealogía, o como habíamos dicho, las generaciones o el Toledot. Esa es la fórmula del Toledot, que son las generaciones en el hebreo de hasta dónde llega nuestro Señor Jesucristo. De las naciones. Y vemos de qué nación, de qué hombre. Cuando los autores del Nuevo Testamento, Lucas, Juan y Mateo, hacen sus genealogías, usted puede ver cuál genealogía se atrae a rey David. El otro se va del rey David hasta Adán, en Lucas, ¿verdad? Y en Juan también. Miramos las genealogías que recalcan esta historia de que este es el Hijo de Dios. Sí. Ajá. Uh-huh. De David, así es. Y ahí vamos a ver. Y por eso es la importancia de entender la tabla de naciones. De que aquí es donde surgen las naciones del Medio Oriente, de toda Asia Menor, y de toda esa región donde se explota. Lo creemos. Y créanme que hay, los hindús dicen que son la civilización más vieja en todo el mundo. Y si usted ve en un mapa, los hindúes están bien pegaditos al área al norte, al área de Irak, y donde posiblemente salió Abraham, del Ur de los Caldeos, que es modernamente hoy Irak. Se pone en línea que de ahí surgen la tabla de las naciones. Posiblemente los hijos de los indios, de los hindús, los padres de los hindús, vienen siendo como miramos en la de acá, los hijos de Shem, de Sem, ¿verdad? Tienen su descendencia ahí, los elamitas, los asirios, los caldeos, Lidia. La palabra nos comienza describiendo las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Dice, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. ¿Cuándo está sucediendo esto? Ahora, ¿a dónde nos llevó la narrativa? Estábamos en el diluvio y luego las aguas que sucedieron, bajaron y luego cayeron en el monte de Ararat. Y luego Noé, ¿qué hizo para asegurarse que el agua ya había bajado? Manda la paloma.
Dice que cuando mandó la paloma y regresó con una viña un árbol de olivo, dice que se esperó 7 días más para asegurarse. Dice, porque si llegó a un árbol de olivo, es posiblemente que todavía las aguas están como de 10 pies, ¿verdad? Porque típicamente un árbol de olivo crece de 10 a 15 pies de altura. So, eso básicamente viene siendo, ¿son qué? ¿10 pies, hermano? ¿10, 11 pies? Por ahí, más o menos. Pongámosles otros 5 pies más, como de mi estatura encima de este techito que tenemos aquí. Es mucha agua. Dice, todavía me voy a esperar unos 7 días más. Y es lo que sucede, ¿verdad? Eso fue después del arca y luego sucede la maldición y luego entramos en las generaciones de Sem, Cam y Jafet. ¿Qué está haciendo la narrativa? Está enfocándose en una familia. La familia de la promesa de Noé y sus hijos. Dice, los hijos de Jafet. ¿Quién fueron los hijos de Jafet? Gomer, Magog, Madai, Abal, Tubal, Mesec y Tiras. Los de la costa. Si miramos aquí, este otro mapa nos muestra un poquito más grande de que aquí están los de Jafet en esta área. Que ahorita modernamente, ¿qué es esta área? Rusia, ¿verdad? Rusia y China. En esta área de aquí. Oh, no tengo mi. Aquí está. Ah, no me habían dicho. En esta área aquí. Ya. En esta área aquí que vemos aquí, ¿qué es? Jafet, Jafet. Occidente oriental. Es la área de Rusia y China, India, ¿verdad? India está acá. ¿Quiénes son los que bajaron a India? Sem, el área del península de Arabia. Y luego Cam, pues a África. Y luego algunos dicen que pues con la historia de la humanidad, miramos que hubo aquí como un programa de esclavitud donde agarraban barcos de aquí, agarraron esclavos de aquí, se los llevaban a la Caribbean, aquí en el área y bajaban acá al occidente, el área de Brasil, ¿verdad? Y los hijos de Sem van a Europa y cruzan para acá y vemos que, y esta persona quiere decir con este mapa que pues así está dividido las naciones. Con los hijos de Jafet, miramos esas naciones. Ahora, los hijos de Cam, nos comienza a describir los hijos de Cam. ¿Quiénes son los hijos de Cam? Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut, Canaán, el maldecido. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rahama, Sabteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. ¿Cuántas generaciones hay? 1, 2, 3 generaciones. Y luego no solo ahí se quedan, sino que Cus fue padre de Nimrod. Aquí se detiene y hace un poquito de cambio la narrativa. Se detiene en la vida en la descendencia de Cam y describe a un tal Nimrod. Y dice que Nimrod llegó a ser un poderoso en la tierra, el que fue un poderoso cazador delante del Señor. So Dios le dio delante del Señor, delante de la presencia del Señor, da la ilustración de que este fue un gran hombre, poderoso. ¿Por qué el autor nos describe en la descendencia de Cam a un Nimrod? Pues posiblemente es porque vamos a ver que la maldición siguió hasta 3, 4 generaciones y está mostrando que las generaciones de Cam siguen siendo malditas. Porque ¿qué vienen siendo porque viene siendo el padre de Asiria? Y en la historia, en el libro de Reyes, ¿qué viene siendo Asiria? La nación que viene a
la primera deportación. Y luego la segunda y tercera deportación viene Babilonia. Pero comienza con Asiria. Y Asiria se comienza con Negal-Padecer, se comienzan a pelear con los egipcios y se comienzan a pelear por ese territorio de donde es Jerusalén, ¿verdad? Y ahí veremos que de ahí surgen estas naciones. Dice que era poderoso cazador. El comienzo y aquí nos da a entender, el comienzo de su reino fue Babel. La conexión al capítulo 11, porque es la primera vez que miramos esa palabra. Si lo estamos leyendo desde Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, llegando al capítulo 10, es la primera vez que surge la palabra Babel. Sabemos que la palabra Babel significa confundidos. So, viene a ser un reino de confundidos. Sí, es la torre. Sí, pero aquí en Génesis 10, antes de llegar a Génesis 11, ya nos está dando el escritor, posiblemente Moisés, la anticipación de que algo más viene, ¿verdad? Nos está dando como un poquito de información para prepararnos para el capítulo 11. Porque para cuando lleguemos al 11, vamos a ver otra vez Babel y vamos a pensar en quién. En Nimrod. So, cuando lleguemos al capítulo 11, vamos a tener que pensar de que Nimrod ya se había mencionado en el capítulo 10. ¿Y quién fue Nimrod? Pues un gran cazador, un gran hombre poderoso delante de los ojos del Señor. Pero sabemos la definición de Babel, que es que confundidos. Eso viene siendo el reino de los confundidos. ¿Por las qué? Por los idiomas que fueron repartidos, sí. Pero aquí miramos a la palabra Babel. Un poco de comedia. Está preparando, miren, y como les está diciendo, le está recalcando, este Nimrod viene a ser el primer reino, tiene un reino bien fuerte que se llama Babel, y Babel significa confundidos, están haciendo un poco de chiste, ¿verdad? Porque si le está llamando, es como si yo hubiera dicho, no, es que los Estados Unidos es un país de puros millonarios. Pues en verdad no es un país de millonarios, pero hay muchos millonarios, pero como haciendo un chiste, ¿verdad? Y posiblemente aquí está el escritor, Moisés, está haciendo un poco de chiste, de que este Nimrod viene a ser un reino de Babel, pero es un reino de ¿qué? De puros confundidos. So, posiblemente está haciendo eso, pero no estuvimos ahí, ¿verdad? Y no pretendemos saberlo todo, ¿verdad? Verso 11 dice, de aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive. ¿Quién reconoce ese país, Nínive? ¿Quién no quiso ir a Nínive? ¿Cómo va el cantito? Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Entonces, no quiso ir a predicar a Nínive. Y cuando fue a predicó, ¿y qué pasó? Toda la ciudad salva. ¿Sí? Pero fue a predicar y se fueron salvos. O creyeron en Jehová, ¿verdad? Creyeron en Jehová Dios. So, miramos otra vez la palabra Nínive. Edificó a Nínive. So, fue el que edificó a este país. Y cuando se refiere a Nínive, dice que aquella es una gran ciudad. Pero ya estamos entrando en una etapa en la humanidad donde ya están comenzando a construir ciudades fortalecidas en la historia. Ya salimos de los palitos y cazando con huesitos. Ya salimos de esa etapa. Y ahora estamos entrando en la etapa de ciudades fortificadas, creadas para protegerse. Castillos, ¿verdad? Castillos con lugares, con ríos alrededor para que nadie los penetre, con sus defensas. Aquella es la ciudad, la gran ciudad. Y le agregan el artículo. No es solo una gran ciudad, es la gran ciudad. Es como decir, cuando usted describe dónde vive usted en San José. Cuando usted describe a alguien que no vive aquí en California, ¿dónde usted vive? ¿Cómo los describe?
¿Cómo describe cuando usted está describiendo dónde usted vive? Entonces, si yo soy de Arkansas, descríbame cómo me diría dónde vive usted. Si yo no conozco nada de California. Ok, ¿qué es Silicon Valley? No sé qué es eso. Por el área de la bahía, ok. ¿Cuál bahía? Que hay una en Santa Mónica también. Norte California, ok. Está grande, ¿no? Entonces vivimos en NorCal, no. Pero usualmente cuando jugaba fútbol americano, yo iba a una escuela que se llama Menlo College. Nadie sabe dónde está Menlo College. Un colegio pequeño cerca de Stanford. ¿Qué es lo que decíamos? Nuestra escuela está cerca de San Francisco. Porque ahí la gente se puede ubicar. Oh, ok, ya sé dónde está. Mentalmente ya sé dónde está. Más o menos. Entonces decimos, estamos por San Francisco. Y para los que saben, conocen el área de la bahía, estamos cerca de Stanford. Oh, ok, ya sé dónde está. Lo está describiéndolo así. No solamente es una ciudad, es la gran ciudad. Le agregan el artículo. La Reina Valera le agrega el artículo. ¿Cómo describen la Reina Valera 1960? En su traducción de ustedes. En el capítulo 10, verso 12. Dice, y Resén entre Nínive y Cala, aquella es ciudad grande. Interesante, no le agregó el artículo. Acuérdense que cuando le agrega el artículo está dándole más énfasis, más importancia a ese lugar, ¿verdad? Ahora ya me entró la cruz. ¿Dónde? No, entre Nínive y Cala. Eso dice, y edificó Nínive, Rehoboth Ir, Cala y Rese. Entre Nínive y Cala, aquella es la ciudad grande. Entre esas ciudades hay una ciudad grande. No dice qué es la ciudad, pero dice que es la ciudad grande. Son reconocidas. Son interesante que no describe el nombre de esa ciudad. Vamos a ver qué dice en el hebreo. Sí, aquí en el hebreo, aquí dice Agadedola, la gran ciudad. Entonces sí tiene un artículo. Pero en su traducción de usted no tiene un artículo. ¿Verdad? La cual es ciudad grande. Medio le agregaron el artículo, la cual es ciudad grande. ¿Verdad? Esa es una forma pasiva de agregarle un artículo cuando no saben si de veras es una ciudad prominente o no. Pero en el hebreo, parece que lo están viendo allí, ¿verdad? En mi computadora. Aquí dice the great. Ahí, ciudad. Y esa es el artículo. Y es el Hag Edola, que es la gran ciudad. Interesante, ¿verdad? Seguimos aprendiendo. La gran ciudad. Relatando aquí el libro de la descendencia de Cam, sigue con la descendencia de Cam. Dice en el verso 13, Mizraim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Lehabim, de Naphtuhim, de Partrusim, de Casluhim, de donde salieron los filisteos. ¿Quiénes fueron los filisteos? En el libro de Jueces. Son los que Josué va y quita a todos los filisteos. Siempre anda peleando con los filisteos. El rey David peleaba con los filisteos. Porque siempre andaban peleándose por esa tierra de donde salieron. De donde salieron los filisteos y de Caftorim. Y sigue con las generaciones de Cam.
Verso 15, Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado del Jebuseo, del Amareo, del Gergeseo, del Ebeo, del Arceo, del Cineo, del Arvadeo, del Zemareo y del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. ¿Por qué fueron esparcidas? Porque fueron maldecidas. Ese es el linaje de Cam, que Noé maldijo por haber pecado contra su papá. El pecado es verdad, es real, tiene sus efectos. Y yo creo que por eso es que nos enseña qué es la maldición de Cam. Nos muestra el linaje de que todos estos territorios en la nación de tablas, en la tabla de naciones, viene siendo en contra del pueblo de Dios, que son los descendientes de Cam. Dice el verso 19, el territorio de los cananeos se extendió desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adán, de Bodam hasta Lasta. Voy a regresar aquí porque quiero que veamos el otro mapa para que vean. Jerusalén está por aquí, en esta área. Esta es la área donde vienen a habitar los hijos de Cam. Sidón está acá arriba al norte y la área donde dice que hasta Gaza viene a ser acá. Aquí está el mar de Galilea y el mar muerto. Entonces Sidón está acá arriba y Gaza está acá abajo. ¿Y qué se están peleando hoy en día? Gaza y Jerusalén. Esta área, desde aquí, desde del Golfo Persiano, aquí es Ur de los Caldeos o modernamente Irak. Si usted ve estas líneas azules significan que son ríos. De aquí, desde esta área hasta acá, hasta donde es Jerusalén, hoy en día, se le llama el Fertile Crescent. La área que está llena de mucha vegetación. Hay mucha agricultura en esa área. ¿Por qué? Porque hay mucha agua. Es un lugar que todas las naciones querían. Por eso siguen todas las naciones peleándose por ese pedacito de tierra donde está Jerusalén hoy en día. Pero esa es la tierra de los habitantes de Dios. Y por eso están aún hasta hoy en día, miramos en las noticias, las guerras de esta área. Este también me gusta porque nos muestra visualmente menos a la hermanita Wendy porque estoy aquí parado, pero nos muestra las descendencias de Sem. Miramos, de los descendientes de Sem viene siendo Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. De Elam vienen de hacer Irán, los elamitas. Asur, Mesopotamia del norte, asirios, Asiria, que vienen siendo los hijos de Nimrod. Arfaxad viene siendo el padre de Mesopotamia del sur, de los caldeos, y de aquí Lud sale Lidia, Turquía, Aram, el norte de Israel, los arameos o Siria. Y de aquí, de los caldeos, ¿quién surge? Abraham. De aquí surge la línea de Abraham, Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Y Babilonia, Medo-Persia y los griegos. De Abraham le nace ¿quién? 2 hijos, Isaac y Ismael. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Que toda su descendencia será bendita. Y que será como las estrellas del cielo, como la tierra del mar. Aunque se mete con Hagar, la sierva de su esposa, Sara,
Ismael viene siendo el padre de los árabes, que viene siendo la mayoría de ellos son de Islam, los musulmanes. Y siguen. Y dicen que es una de las comunidades que está creciendo lo más rápido, porque ellos siguen teniendo muchos hijos. No tienen de a 2 o 3, tienen de a 10 a 15. Porque quieren que su religión siga, porque por medio de los hijos la religión sigue. Y por eso dicen que en América hay una decadencia de la cristianidad, porque las familias han parado de tener hijos en nuestra generación. Y Jacob viene siendo el padre de los judíos, ¿verdad? Y luego de Cam miramos a Nimrod, filisteos, jebuseos, arameos, gergeseos, que vienen siendo enemigos del pueblo de Dios durante el tiempo de los jueces. Y luego a Jafet, Gomer, Megag, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Emigran al oeste que viene siendo Europa. Interesante. La importancia de la genealogía, el establecimiento de la tabla de naciones. Dice aquí esto, no sé si lo alcanza a leer, pero yo lo voy a leer aquí. Génesis menciona 70 descendientes de Noé. Cada clan se estableció en un lugar distinto, dando lugar a 70 naciones de las que se pobló la tierra. Todos ellos llevaron consigo la historia del pecado y de la redención prometida que escucharon de Noé. A su vez, Noé la había escuchado de su padre Lamec, que lo oyó directamente de Adán, posiblemente. Desgraciadamente, solo unos pocos permanecieron leales a Dios. Génesis 10:32, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en las naciones, y de las esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Los hijos de Shem vienen a ser Elam, Asur, Arfaxad, ya miramos eso con el mapa anterior. Pero miramos el nombre de Uz. Comienza aquí la descendencia de Abraham. Y aquí, para el próximo capítulo, se va a enfocar en la vida de Abraham. Por los próximos, desde el 12 hasta el 37, vamos a ver la vida de Abraham. Y se va a observar cómo Abraham lidió con Dios. Pero después de Abraham, cómo él lidia con sus hijos y cómo sus hijos los lleva al lugar de Egipcio, con Isaac, Esaú y todas las historias hasta llegar al Éxodo. Y como en el Éxodo el faraón se olvida, o no se olvida, sino que decide que la gente se está multiplicando muy rápido. So comienza a ¿qué? A matar a los bebés, a los niños, ¿verdad? En la historia. Y aquí comienza la historia de la tabla de las naciones y de las descendencias y de los nombres de lo que viene a ser por el medio de que viene nuestro Señor Jesucristo. Todo eso tiene un significado teológico. Ya sé que son las 8:03, unos 5 minutos más. Primero miramos que Noé capítulo 9, 1 y 17, miramos y observamos el pacto que Dios hace con Noé. ¿De qué? ¿Qué va a hacer Dios? Lo leímos el domingo pasado. Capítulo 1 dice, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Han llenado la tierra? Sí, la han llenado. Y en el versículo 17 dice, y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne, que está sobre la tierra. ¿Qué es el pacto? Es el pacto que nunca va a destruir la tierra. La realización de las naciones muestra que Dios está manteniendo su parte del pacto. Dice que voy a establecer
parece que es en el capítulo 9, versículo, ¿cuál era? 9:17, sino que también era en 9:9. Dice, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. ¿De quién fue el pacto? ¿Fue del hombre? Fue de Dios. Si Dios establece el pacto con la humanidad, Dios se hace responsable en mantener el pacto. Por eso es que decimos, Dios es el que nos sostiene y Dios es soberano, porque Él mismo se puso bajo contrato con la humanidad. No lo tuvo, pero en su amor, en su bondad, en su lealtad hacia nosotros para salvarnos, se comprometió Él mismo con nosotros. Y Él es el que nos está trabajando en nuestras vidas y lo que vamos a ver hasta llegar a los evangelios, de que cumple. Dios cumple porque envía a su Hijo Jesús. Por sí mismo. Exactamente. Porque aquí, podemos decir en la nueva creación, en el capítulo 9, porque ya ve que en el capítulo 8, en el capítulo 7, surge el diluvio. ¿Qué hizo el diluvio? Terminó con todo los animal, bestia de la tierra. Destruyó la tierra. Y esta es una nueva, no creación de la nada, como en Génesis 1, sino que es una nueva creación de estos descendientes que escogió Noé, Ham, Sem y Jafet. Dios establece esto. Dios está manteniendo su parte del pacto, pero cuando llegamos a la torre de Babel, observamos que fue por la intervención divina de Dios y no por los hombres. Los hombres querían establecer su propio pacto, querían establecer su propio Dios, pero Dios interviene y los desparrama. Querían saber más de Dios. Y seguimos haciendo esto. Queremos un Dios a nuestra imagen. No queremos al Dios de la Biblia. Por eso les dije unos meses atrás, el mundo quiere ir al cielo, quiere ir a la eternidad, pero solamente no se quieren enfrentar con Dios. Quieren el cielo sin Dios. Quieren los beneficios de un cielo, pero no quieren que Dios esté ahí. Esa es la humanidad. Romanos 3:27 dice, ¿dónde está, pues, la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Verso 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿Dios es solamente el Dios de Noé, Ham, Sem y Jafet? No, porque miramos a Abraham y miramos la promesa de que todas las naciones serán benditas por medio de él. Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley, porque es por fe. En Mateo 28:18 dice que acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le ha dado toda autoridad? A Jesús. Él vino. Él es el cumplimiento de la promesa de Dios, de Génesis 3:15. Dice, vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta sí ya es una orden. Vayan. No, si les da tiempo, no vayan, porque a Él ya se le ha dado la autoridad. Él es el cumplimiento de lo que miramos en el libro de Génesis. Romanos 4:16-17 dice, por eso es por fe, para que de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posterioridad,
no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. ¿De algunas naciones? De muchas naciones. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Dios los hizo y Dios hizo que naciera la fe en ustedes. Abraham creyó en la esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre en muchas naciones, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. La fe es lo que los movía. Gálatas 3, 6 al 9. Con esto terminamos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de... gloria a Dios. Somos hijos de Abraham porque tenemos fe. Pero no solo de labio, amén, sino que de hecho. La Escritura, preveniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, entre ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Por la fe de ellos, si tenemos la fe de ellos, en la persona de Jesús, seremos justificados. Este es el cumplimiento de la promesa. Preguntas, hermanos. Este nomás lo puse porque los hebreos, desde el punto de vista de hebreo, creían que el mundo era así. Estaban las pilares de la tierra, de abajito, el Seol, el Toham, el Tehom o el Great Deep, de donde surgieron las aguas cuando en el diluvio, y que el firmamento está por encima y que hay las aguas encima del firmamento. So, ellos pensaban que así era el mundo, el cosmos. So, de esa perspectiva van a hablar, para que nos ayude a nosotros cuando leamos Génesis, tengamos esa perspectiva de que ellos ven el mundo y lo estaban viendo de otro diferente punto de vista. So, tenemos mucho que aprender. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si no hay preguntas, las puede hacer offline. Gloria a Dios. Oremos. Señor y Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque por medio de tus palabras, Señor, miramos y observamos que tú eres un Dios de promesas. Y tú eres un Dios que cumple sus promesas. So, ayúdanos, Señor, a tener fe de que tú vas a cumplir la promesa, Señor, de que tú vienes otra vez. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra en esta noche y te pido, Señor, que en esta noche nos lleves con paz y bendición a nuestros hogares. Aunque salimos de ese lugar, Señor, nunca salimos de tu presencia. Bendice, Señor, a aquellos que no pudieron venir en esta noche y te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo en esta iglesia. Bendice tu obra, manda a la gente que escuche tu mensaje y que ellos puedan recibir el don del Espíritu Santo, el don de la salvación que tú muestras, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, Señor, que están aquí en este día, a los que se quedaron en casa, a los que están enfermos, los que tienen dolencias, los que tienen problemas, Señor. Te pido que los bendigas, que los guardes y te pido por tu intervención divina sobre sus vidas. Es en el nombre de Jesús, Señor, tu Hijo amado, que siempre te pedimos estas cosas. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios, Dios los bendiga, los guarde. Nos vemos el viernes para noche en oración, amén. Dios los bendiga. Ahí está, bueno. Finish.